Hola a todos los alumnos de la comuna, mi nombre es Roberto Sepúlveda, soy docente y exalumno del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo. En esta oportunidad vamos a trabajar ya con la tercera clase de matemática, donde específicamente esta clase va enfocada a los alumnos de tercero medio. Sin embargo, es importante también que todo el resto de los niveles puedan participar de esta clase, puesto que les da una visión más amplia del espectro de todos los números que existen. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar con los números complejos. ¿Y cuáles son los números complejos? De acuerdo a la primera clase que desarrollamos, los números complejos ya estarían siendo todos los números. La clase pasada nosotros estuvimos trabajando con las raíces que van enfocados al nivel de segundo medio. Sin embargo, en las raíces nosotros hablamos sobre los conjuntos que pertenecían a esta unidad. Hablamos de los conjuntos de los números racionales, que son todos aquellos decimales que se pueden transformar a fracción. También tenemos los irracionales, que son todos los decimales que no se pueden transformar a fracción. Cuando nosotros unimos estos dos conjuntos, a esto le llamamos el conjunto de los números reales. Sin embargo, hay otro conjunto que no lo hemos especificado en las clases anteriores, que no está dentro de estos dos grandes conjuntos. Y a este nuevo conjunto nosotros lo conocemos como el conjunto de los números imaginarios. Ahora, este conjunto de los números imaginarios, que vamos a aclarar cuáles son específicamente en un par de minutos más, cuando nosotros lo unimos con los reales, se unen estos dos conjuntos y nosotros los conocemos como los complejos. ¿Ya? Para ver cuáles van a ser los principales puntos que vamos a tratar hoy día, vamos a tratar de resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, como este es un concepto un poco más amplio, vamos a desarrollarlo no solamente en esta clase, sino que en una próxima clase también vamos a trabajar con esta misma unidad. Ya. Antes de comenzar específicamente con la materia, vamos a retroceder un poco en contenidos y vamos a recordar qué es lo que pasaba con las distintas ecuaciones. Existe un tipo de ecuación o función, dependiendo de la unidad, que se llaman funciones cuadráticas. Estas funciones cuadráticas tienen la cualidad, o ecuación cuadrática, de que tiene una expresión elevada al cuadrado, que nosotros lo podemos expresar en el plano cartesiano. El plano cartesiano, recuerden que es un plano bidireccional con el que primordialmente se trabaja, donde está el eje X y el eje Y, ¿ya? De las abscisas y las ordenadas. Nosotros tenemos varios tipos de ecuaciones. Por ejemplo, están las ecuaciones que son lineales, aquellas que se representan a través de una línea recta en el plano cartesiano. Pero también tenemos funciones o ecuaciones como la que nosotros señalamos acá, que se llama ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática tiene una característica especial en el plano cartesiano, que tiene forma de parábola. ¿Ya? Esa parábola es como lanzar una piedra desde algún inicio y toma cierta altura y baja hasta nuevamente pasar por el eje X. Sin embargo, a esta ecuación o función cuadrática tiene soluciones. ¿Y por qué tiene soluciones? Porque tiene un punto de inicio y un punto de término. ¿Ya? Sin embargo, a esto nosotros le llamamos, este tipo de función cuadrática es una función que tiene soluciones reales. ¿Por qué? Porque estos dos puntitos pasan por el eje X. ¿Qué es lo que ocurre cuando una función o una parábola en el plano cartesiano no pasa por el eje X? ¿Ya? Cuando no pasa por el eje X, quiere decir que sus soluciones son números imaginarios. ¿Ya? Y aquí viene un poco la esencia de lo bonito de la matemática, que en realidad, ¿para qué te sirve un número imaginario? Vámonos un poco a la actualidad. En la actualidad, ¿qué es lo que está pasando con el coronavirus? ¿Ya? En el coronavirus, acá tenemos un ejemplo de lo que ocurre en el plano cartesiano. En algún momento tuvo que haber un paciente al que le llamamos paciente cero, ¿no es cierto? Y empezaron a contagiarse las personas. Esta es una pequeña imagen sobre la capacidad del sistema de salud. Lo que tanto nos señalan que por qué tenemos que cuidarnos en esta cuarentena,
Porque la idea es que no nos infectemos todos al mismo tiempo, porque si no la capacidad del sistema de salud no no va a lograr cubrir a todos los enfermos. Y en este sector de arriba es donde vamos a tener más complicaciones en este sistema de salud. Entonces, sería bueno que esta figura, que en realidad tiene relación con una función cuadrática, donde la idea es que haya un paciente que inicia esta pandemia y al final hay un paciente que lo termine en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Ahora, esta es una idea relativa a cómo nosotros podemos ver una función cuadrática. Sin embargo, imaginémonos que en este caso no hubiese existido el coronavirus. Si no hubiese existido el coronavirus, esta figura nosotros la tendríamos que ver desde abajo, o sea, no hubiese tocado el eje X, por lo tanto no hubiese habido ningún paciente con coronavirus. Pero sin embargo eso no quiere decir que sea malo imaginar. De hecho, si nosotros nos percatamos, todas las películas de pandemia, de zombies y un sinfín de películas más fueron realizadas con la imaginación en base a algo relacionado con la ciencia, ¿ya? Y también nos da una idea de cómo se van a efectuar las cosas en el futuro. Hasta el siglo XVII no existía todavía la relación con estos números imaginarios. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre en 1777, donde un matemático llamado Euler le dio un enfoque a los números imaginarios. Bueno, vamos con la definición. Un número complejo. Hablemos primero de los números complejos. Un número complejo es una entidad matemática que viene dada por un par de números reales. El primero A se denomina la parte real y el segundo BI la parte imaginaria. Aquí voy con eso. Aquí nosotros tenemos una expresión de un número complejo, donde está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, donde se le agrega una i al ladito. ¿Ya? Eso nos dijo Euler en el año 1777. A continuación, quiero explicarles que los números complejos se representan por un par de números entre paréntesis, como lo señalamos acá, como puntos en el plano o bien de forma usual de la forma x más y griega y latina. Entonces tenemos ambas formas de poder escribir un número imaginario, un número complejo, perdón, con la parte real y la parte imaginaria. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que yo, por ejemplo, tengo esta expresión que es 2 más 3i. Sin embargo, cuando yo quiero transformar esto en el plano cartesiano, lo trabajamos a través de vectores, donde el eje x, en este caso, se puede escribir como par ordenado 2,3, donde el eje x es 1, 2 y el eje y es 1, 2, 3. Entonces, el punto 2,3 estaría siendo este. Desde ahí ya podemos decir que ahí tenemos un vector donde podemos expresar esto en el plano cartesiano, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, vamos ahora a entender el concepto de unidad imaginaria. Y aquí me voy con el tema de las ecuaciones cuadráticas que señalaba al principio de la clase. La unidad imaginaria, que en este caso sería esta parte, ¿no es cierto? En matemática tenemos herramientas para resolver distintos tipos de ecuaciones. Lo que señalaba al principio, lineales, con denominadores, cuadráticas, etc. Pero algunas parecieran no tener respuesta lógica para nosotros, como por ejemplo la ecuación que estoy escribiendo en estos momentos. X cuadrado más 1 es igual a 0. Ahora, cuando una ecuación tiene o no tiene solución, va a depender cuando nosotros la resolvamos. Miren lo que va a ocurrir acá. Si yo quiero descubrir cuánto es el valor de x, tengo que despejar el valor de x como en cualquier ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? A continuación, este 1 pasa negativo hacia el otro lado. Y nos queda x cuadrado es igual a menos 1. Pero para poder eliminar ese cuadrado, ¿qué es lo que tengo que realizar yo? Aplicar en ambos lados de la ecuación una raíz cuadrada para poder eliminar esta potencia de 2. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. Entonces, claro, puedo eliminar la x cuadrado, el cuadrado con la raíz, la potencia con la raíz, me va a quedar la x solita. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasó a este lado? Raíz de menos 1. Como lo vimos en la clase pasada,
las raíces pueden ser exactas o inexactas. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que buscar acá es si existe algún número que multiplicado 2 veces por sí mismo nos dé menos 1. Y en este caso no existe ningún número en los reales que multiplicado 2 veces me dé un negativo. Nosotros podríamos, por ejemplo, resolver la raíz de 9. ¿Cuál es el número que multiplicado 2 veces por sí mismo nos da 9? En este caso es el 3, porque 3 por 3 es 9. Pero cuando hablamos de un número negativo, menos 9, no existe ningún número que multiplicado 2 veces por sí mismo nos dé menos 9. Por ejemplo, si busco entre el menos 3 y el menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Por lo tanto, no lo vamos a encontrar en los números reales. Entonces ahí ya nos pasamos a los números imaginarios. Entonces, ¿qué nos señala Euler en el año 1777? Que como no existía solución, Euler dijo, entonces nos va a quedar que si nosotros resolvemos dicha potencia, nos va a quedar que I es igual a menos 1. O sea, a esta expresión donde nosotros llegamos al menos 1, él lo reformuló con una letra I. Entonces cada vez que veamos una letra I, nosotros asumimos automáticamente que ya estamos hablando de números imaginarios. Por lo tanto, vamos en este caso a utilizar la unidad imaginaria I para representar cada expresión. Y vamos a trabajar con algunos ejercicios. A ver, veamos cómo se trabajan cuando estamos hablando con esta expresión I de imaginario. Por ejemplo, ya sabemos que si nos aparece una raíz de menos 1, automáticamente nuestra respuesta sería I. Pero si tenemos en el ejercicio 2, como por ejemplo, menos 2 por raíz de menos 9, esta raíz de menos 9 es la que nos está complicando un poquito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollarla? El menos 2 lo vamos a bajar. Pero recordemos que una raíz se puede descomponer, se puede factorizar dentro de ella. Y en este caso, el menos 9 es lo mismo que decir 9 por menos 1. ¿Ya? Más por menos es menos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo tengo una multiplicación en el subradical, la parte de adentro de la raíz, yo puedo separarla en dos raíces. ¿Y cómo me va a quedar? Raíz de 9 por raíz de menos 1. Pero nosotros ya sabemos en los números reales cuánto es la raíz de 9. La raíz de 9 estaría siendo 3 por raíz de menos 1. Pero nosotros también ya conocemos lo que es raíz de menos 1. Raíz de menos 1, nosotros ahora lo vamos a designar con una I. Por lo tanto, menos 2 por 3 estaría siendo menos 6 y llegamos al resultado final. Entonces, cada vez que nosotros veamos o tratemos de buscar esa raíz de menos 1, la tenemos que cambiar por esta I. Veamos otro ejemplo para que quede más claro, pero vamos a trabajar también con algunas leyes o reglas de signos para que ya en tercero medio no nos pueden pillar este tipo de reglas. En el caso del tercer ejercicio tenemos la raíz de menos 16. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero cuidado con los signos que están afuera. Los signos que están afuera se tienen que mantener mientras no los utilicemos. Recordemos o factoricemos la raíz de menos 16 en 16 por menos 1. Entonces nos va a quedar al momento de separar esta raíz de 16 por raíz de menos 1. Pero nosotros ya sabemos cuánto es la raíz de 16. Seguimos bajando el negativo y la raíz de 16, un número que multiplicado 2 veces por sí mismo te dé 16, que en este caso es 4. Por la raíz de menos 1, pero la raíz de menos 1 ya sabemos que es una I. Y así, de esa manera, trabajamos con cómo utilizamos esta unidad imaginaria para representar cada una de las expresiones que nosotros estamos trabajando acá. Vamos a hacer un último ejercicio, pero también trabajando tanto con los números racionales como irracionales. Recordemos que en una de las primeras clases trabajamos y aprendimos también a cómo trabajar con los decimales transformados a fracción. Por lo tanto, importante también reconocer que cuando no hay ningún signo entre dos expresiones matemáticas, automáticamente ustedes señalan que es una multiplicación. Cuando trabajamos con números más grandes, tenemos que buscar, y acuérdense que en la descomposición o factorización de raíces, tenemos que buscar cuáles son los números que nos pueden servir.
¿Ya? En este caso podría ser, no sé, el 100 por 2. 100 por 2 es 200. ¿Pero por qué el 100? Porque de esa manera tengo que acordarme cuáles son los números cuadráticos. Por ejemplo, podría también haber dicho el 4 por 50, pero siempre tenemos que tratar de buscar el número más grande. En este caso sería 100 por 2 y podríamos agregarle un menos 1 para que nos quede todo negativo. Entonces, ¿qué nos está quedando? Si separamos toda esta expresión, nos va a quedar raíz de 100 por raíz de 2 por raíz de menos 1. Pero nosotros ya sabemos cuánto es la raíz de 100, que el número multiplicado dos veces por sí mismo nos da 100 y en este caso es el 10. Me queda menos 1 partido por 25 por 100, pero la raíz de 2 estaría siendo un irracional que no se puede transformar a fracción. Por lo tanto, la raíz de 2 se baja y ya conocemos lo que es raíz de menos 1, donde le incorporamos la i. Acá la raíz de 100, no nos olvidemos que es 10, volví a anotar lo mismo, es 10, raíz de 100 es 10. Pero ¿qué hago con este 10 y con este 1 partido por 25? Sabemos que más con menos, al multiplicarlo va a ser negativo. Me queda 10 por 1, que es 10 partido por 25, por raíz de 2i. Lo único que me queda para resolver este ejercicio es simplificar si es que se puede en la fracción. Y en este caso, sí lo podemos realizar. ¿Por cuánto se puede simplificar dicha expresión? Por 5, porque ambos números son divisibles por 5. 10 dividido en 5, que es 2. 25 dividido en 5, que es 5. Raíz de 2 y terminamos con la expresión. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando tratamos de trabajar o representar la unidad imaginaria en cada uno de los ejercicios que acabamos de desarrollar. ¿Cómo se lleva a cabo de buena manera esto? Como lo he dicho en todas las clases, con mucha práctica. ¿Ya? Ejercicios que pueden encontrar en todos los libros ministeriales y también en internet. Ahora, sabemos que los números complejos, donde están compuestos por imaginarios y reales, es una unidad que consta de varias clases. ¿Ya? Por lo tanto, esta no va a ser la única clase que vamos a tener de justamente esta unidad. Por eso es importante que vayamos viendo principalmente la parte básica. Cuando nosotros hablamos de las potencias de la unidad imaginaria, dice, los valores se repiten de 4 en 4. Por eso, para saber cuánto vale una determinada potencia de i, se divide el exponente entre 4 y el resto es el exponente de la potencia equivalente dada. Me explico. Cuando nosotros tenemos una i que está elevado a 0, por propiedad de las potencias, nosotros sabemos que cualquier elemento que esté elevado a 0, el resultado siempre va a ser 1. A excepción del 0 elevado a 0, que eso no está definido. ¿Ya? También señalamos que la i elevado a 1 estaría siendo i. ¿Por qué? Porque cualquier elemento que esté elevado a 1, de hecho todo número, toda expresión imaginariamente está elevado a 1. Si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su edad? Y alguien me responde 16, yo podría acomodar ese número para que me sirviera para distintas unidades en matemática. Como por ejemplo, yo sé que ese 16 imaginariamente está elevado a 1. Pero aquí es donde los profesores de matemática utilizamos un par de herramientas para generar un poco de temor en los alumnos. Pero, sin embargo, sigue siendo 16. El 16 está partido por 1, que lo vimos en clases anteriores. Imaginariamente también está multiplicado por 1. De hecho, yo podría decir que todo esto está dentro de la raíz de 1 y sigue siendo 16. ¿Ya? Entonces, cualquier elemento que esté elevado a 1 es el mismo elemento. ¿Ya? Y acá comenzamos entonces con lo que estábamos señalando anteriormente, donde les di una ecuación, x cuadrado más 1 es igual a 0. Cuando yo trataba de descomponer o despejar el valor de x, ¿qué es lo que ocurría? Me quedaba x cuadrado es igual a menos 1. ¿Ya? Pero recuerden que Euler, ¿qué fue lo que nos dijo este matemático? Que vamos a cambiar nuestra incógnita cuando trabajemos con números que no se pueden resolver con los números reales. Nuestra incógnita ya no va a pasar a ser una x, sino que nosotros lo vamos a cambiar por una y. Por lo tanto, y cuadrado es igual a menos 1.
Por lo tanto, aquí expresamos entonces la tercera potencia de i elevado al cuadrado. Y por último, i elevado a 3. Recuerden que i elevado a 3 es lo mismo que decir i elevado a 2 por i elevado a 1. Y el i elevado a 2 nosotros ya lo conocemos. Recuerden que esto tiene relación con las propiedades de las potencias. Cuando nosotros tenemos dos potencias de igual base y distintos exponentes que se están multiplicando, se conserva la base que es i y sumamos los exponentes. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros ya conocemos lo que ocurre con el i elevado a 2. El i elevado a 2 estaría siendo menos 1. Y el i elevado a 1 estaría siendo i. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros multiplicamos la i por menos 1 más por menos estaría siendo menos? Y menos 1 por i estaría siendo menos i. De esta manera explico qué pasa con todas esas potencias. El i elevado a 3 es lo mismo que decir menos i. Y este recuadro es importante que lo conozcan porque esto se va repitiendo cíclicamente, ¿ya? De hecho, podríamos ver algunos ejemplos con el i elevado a 4, i elevado a 5 y miren lo que va a ocurrir. Aplicando solamente las propiedades que conocemos de años anteriores. Para hacer un pequeño resumen, para finalizar con algunos ejercicios de potencia en lo imaginario, grabémonos entonces estos conceptos. Ya sabemos que i elevado a 0 es igual a 1, i elevado a 1 es igual a i elevado a 2 es igual a menos 1, i elevado a 3 es igual a menos i. Tenemos el primer recuadro, ¿no es cierto? ¿Pero por qué es cíclicamente? Porque si yo, por ejemplo, en algún ejercicio me sale el i elevado a 4, el i elevado a 4 por propiedades de potencia es lo mismo que decir i cuadrado por i cuadrado. Pero nosotros ya conocemos lo que ocurre con el i cuadrado. En el i cuadrado sabemos que el resultado es menos 1. Menos 1. Por lo tanto, este otro i cuadrado estaría siendo otro menos 1. Y si nosotros multiplicamos menos 1 por menos 1, que lo que pasa menos por menos va a ser más 1. ¿Qué sacamos por conclusión? Que la i elevado a 4 estaría siendo 1. Y va a empezar a ocurrir lo mismo con el i elevado a 5. El i elevado a 5 estaría siendo i. El i elevado a 6 estaría siendo menos 1. Y el i elevado a 7 estaría siendo menos i. ¿Ya? Para no dar una explicación extremadamente larga. Y este ciclo, como lo señalaba anteriormente, se va a ir repitiendo hasta el infinito. Por ejemplo, el i elevado a 7 lo continúo con el i elevado a 8, va a seguir como resultado el 1. ¿Cómo se explican este tipo de ejercicios? Los vamos a ver a continuación con lo siguiente. El ejercicio A aparece i elevado a 49 por i elevado a 87. Aquí tenemos ya un par de formas, varias formas de poder desarrollar este ejercicio. Podríamos basarnos quizás en las propiedades de las potencias, donde ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos dos potencias de igual base y distintos exponentes que se están multiplicando? Se conserva la base y se suman los exponentes. 49 más 87. Puedo hacer esa suma aparte, donde 49 más 87, ¿qué es lo que ocurre? Nos queda 6, reservamos una, 8 más 4 más 1 estarían siendo 13. Por lo tanto, esta expresión es lo mismo que decir i elevado a 136. Pero ¿cuál es la idea? No estar repitiendo y haciendo este mismo cuadro hasta llegar al 136 porque nos demoraríamos una eternidad. Entonces, en este caso, es importante que como este ciclo va de 4 en 4, ¿qué vamos a tomar con ese exponente? Se toma el exponente y se divide por 4. ¿Ya? O sea, se va a dividir la cantidad de veces que sea necesario. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Decimos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 13? Y cabe 3 veces. 3 por 4 son 12. Para llegar a 13, 1. Por lo tanto, bajo la cifra siguiente que es el 6. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 16? Cabe 4 veces. 4 por 4 es 16, a 16, 0. Lo importante para nosotros en este ejercicio es considerar el resto, ¿ya? Lo que me sobra. Por lo tanto, el i elevado a 36 es exactamente lo mismo que decir i elevado a 0. Es equivalente,
¿Ya? Y como nosotros sabemos cuánto es i elevado a 0, que lo conocemos en nuestro recuadro, i elevado a 0, el resultado de todo este ejercicio estaría siendo 1. ¿Ya? De esa manera nosotros trabajamos con las potencias de los números imaginarios. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa con el siguiente ejercicio? En este caso ya tenemos más operaciones. Tenemos el i elevado a 35. Cabe mencionar que el ejercicio anterior yo lo podría haber hecho por separado. Haber dividido el 49 en 4 y el 87 en 4 y hubiese tenido dos resultados que lo más probable es que hubiésemos llegado, de hecho hubiésemos llegado a 1. En el siguiente ejercicio tenemos el i elevado a 35 por i elevado a 305 más i elevado a 78 por i elevado a 116. Aquí ya hay una suma entre medio, pero que no nos asuste. Podríamos aplicar la misma técnica anterior para que no nos demoremos tanto en el ejercicio. Recordando las propiedades de las potencias, tenemos esta i y nos queda 35, donde se conserva la base y se suman los exponentes. 35 más 305 deberían ser 340. Esta expresión, al dejarla como una sola, estaría siendo i elevado a 340. Más i elevado a 78 más 116. Veamos cuánto es 78 más 116. Nos queda 6 más 8, que son 14. 7 más 1, 8 más 1, 9. 194 sería el resultado. 194. ¿Qué es lo que ocurre entonces con eso? Vayamos a lo mismo que realizamos en el ejercicio anterior. Tomamos el 340 y tenemos que dividirlo por 4 para saber a qué es equivalente dentro de los números del primer recuadro que a mí me sirven. Por lo tanto, nos va a quedar 340 dividido en 4. Veamos qué es lo que ocurre. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 3? No, pero sí el 4 en el 34. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 34? 4 por 8 son 32. Por lo tanto, me sobran 2. Después, bajo la cifra siguiente que es el 0 y digo cuántas veces cabe el 4 en el 20 y cabe 5 veces. 5 por 4, 20, a 20, 0. Y me acuerdo del resto. El resto, que es el resultado de lo que me sobra, en este caso es 0, nos acaba de señalar que el i elevado a 340 es equivalente a i elevado a 0. ¿Qué pasa entonces con el 194? En el caso del 194, lo volvemos a dividir por 4 y nos va a quedar. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 19? 4 por 4, 16. 17, 18, 19 sobran 3. Bajo la cifra siguiente que es el 4. Y me vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 34? 8 veces. 8 por 4, 32. A 34 sobran 2. Por lo tanto, este resto que está acá, lo que sobra, es equivalente entonces a decir i elevado a 2, ya que es lo mismo o equivalente a i elevado a 194. Y aquí es donde nosotros nos vamos a la tablita. El i elevado a 0 ya sabemos que es 1. Y si nosotros le sumamos el i elevado al cuadrado, que estaría siendo menos 1, el resultado final de este ejercicio sería 1 más menos 1, cuando se nos juntan dos signos, es lo mismo que 1 menos 1. Resultado final de este ejercicio es 0. ¿Ya? Y por último, acá tenemos un ejercicio que es un poquito más complejo, pero en realidad porque hay contenidos que específicamente en estas clases no lo hemos desarrollado. Sin embargo, lo vamos a recordar que este tipo de contenido los vemos en años anteriores. Ya, entonces, importante en esta materia es que reconsideren y ojalá se puedan aprender de memoria el primer recuadro. En el caso del último ejercicio que vamos a ver en esta clase, nos queda C es igual a 4i por 2i elevado a 3 menos 4i elevado a 6 más i elevado a 7. Ya, pero aquí recordemos que cuando nosotros tenemos expresiones como esta, lo que está dentro del paréntesis, algebraicamente nosotros le podríamos llamar trinomio. Son tres términos, ¿ya? Que se están separados por una suma y una resta, que está multiplicado por un monomio.
Cuando nosotros queremos desarrollar este tipo de ejercicio, deberíamos hacerlo de la siguiente manera. El primero con el primero con el segundo y el primero con el tercero. ¿Sí? Pero podríamos hacerlo todo más rápido si nos conocemos entre el primer y el segundo recuadro. De hecho, la i solita es i elevado a un 1 imaginario. Podemos evitarnos esta multiplicación al tiro si vamos resolviendo automáticamente los ejercicios, porque los números no son excesivamente grandes. Por lo tanto, 4 por i elevado a 1, ya sabemos que i elevado a 1 es i, por lo tanto lo vamos a mantener igual. Por 2 por i elevado a 3, pero ¿cuánto es i elevado a 3? Es menos i. Por lo tanto sería 2 por menos i. Menos 4 por i elevado a 6. Y el i elevado a 6, según la secuencia, estaría siendo menos 1. Menos 1. Más i elevado a 7, que el i elevado a 7 estaría siendo menos i. Posteriormente, vamos a resolver. Nos queda 4i por 2 por menos i serían menos 2i. Menos 4, porque acuérdense que tenemos que resolver las multiplicaciones primero. Menos 4 por menos 1 sería más 4, menos por menos más. Y por último, cuando se nos juntan dos signos, estaría siendo menos i. Tengo este menos i, imaginariamente tiene un 1 adelante. Por lo tanto, yo podría, dentro del paréntesis, poder reducir los términos semejantes. Menos 2i menos i estarían siendo menos 3i más 4. Multiplicado con el 4i que está afuera. Ahora sí podemos multiplicar el primero con el primero y el primero con el segundo. ¿Cómo nos quedaría? 4i por menos 3i sería 4 por menos 3 menos 12. Y por i estaría siendo i cuadrado. Más 4 por 4 son 16 y conservo el i. Pero resulta que el i cuadrado me volvió a aparecer una potencia. El i cuadrado nosotros ya sabemos que es menos 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir menos 12 por menos 1 más 16i. Menos por menos va a ser 12 más 16i. Y acá ya no nos quedó una sola expresión como los ejercicios anteriores, sino que nos quedaron dos expresiones. Recuerden que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, el resultado sería un número complejo. ¿Ya? Así que con esto me despido. Invito a que se cuiden en sus casas y nos vemos en una próxima clase.